¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Cita Con. Y hoy la cita es con la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez de estos futuros abogados en pensiones. Recuerden que la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez es abogada especialista en Derecho Laboral, por si ustedes tienen inquietudes sobre este tema, y también en el tema de pensiones. Nos acompaña ella cada 15 días aquí en este programa y también le recordamos a todos ustedes que estamos en directo. Como estamos en directo, ustedes pueden llamar, preguntar, participar, hacer sus preguntas, todas las que quieran sobre el tema de derecho laboral o pensiones, a la línea que estamos viendo ahora en pantalla, 265-7757, para que llamen desde cualquier lugar del país si quieren saber algo sobre derecho laboral o pensiones. Repetimos, también tenemos otra forma para comunicarse con nosotros y con el programa. Es la línea de WhatsApp que también estamos viendo ahora en pantalla, 310-665-8193. Esta línea que vemos ahora es únicamente para que nos envíen mensajes escritos, por favor. Esta línea no la contestamos, solo leemos sus mensajes para que por favor no nos insistan llamando, solo escribiendo su caso y su nombre, por favor. Yo leo la pregunta, la doctora le responde. Doctora Paula Andrea, gracias por acompañarnos, bienvenida al programa. Gracias, Hernán. Muy buenas noches y buenas noches para todos los televidentes. Bueno, antes de recibir las primeras preguntas de nuestros televidentes, vamos a hablar rápidamente de un tema. La diferencia entre lo que le liquidan a la gente si está en Colpensiones o en un fondo privado que llama. Porque es que últimamente se ha alborotado este tema de que a las personas les va mejor estando en uno que en otro. Muchos prefieren estar en Colpensiones porque al hacer la liquidación parece que les va mejor. ¿Es esto cierto? Bueno, ¿qué pasa? Resulta que el régimen de ahorro individual, el administrado por los fondos privados, es un régimen totalmente distinto al administrado por Colpensiones. Mientras en el régimen de ahorro individual, en los fondos privados, la mesada se liquida de acuerdo al capital que tengamos acumulado, independiente del número de semanas que tengamos, independiente del promedio de salarios que tengamos. En Colpensiones, sí, en cambio, nos tienen en cuenta promedio de salarios, número de semanas, y ahí sí va a importar si mis salarios han sido altos o bajos, mientras que en el fondo privado, ¿qué capital tiene? Y de acuerdo al capital, le reconocemos una mesada pensional. Por eso es el ahorro individual. Exacto, por eso el nombre, régimen de ahorro individual. Entonces el régimen es totalmente distinto y para poder compararlo hay que conocer pues las características de cada uno. Bueno, habrá casos donde a las personas les conviene mejor quedarse en el fondo privado por algunas variables que ustedes tienen en cuenta y en otros casos sí les conviene trasladarse. Exacto, no podemos masivamente trasladarnos a Colpensiones sin analizar primero esas variables y sin mirar que efectivamente a cada persona le convenga o no le convenga el traslado. Pero sí es cierto que a muchas personas les está resultando mejor trasladarse para Colpensiones. Claro, es que personas que tienen salarios altos podemos hablar de más de, bueno, de más de 1.800.000, 2 millones de pesos, personas que ganan 3, 4 y más. La mesada pensional es súper distinta a la que van a recibir en el fondo privado. En el fondo privado, una persona que está acostumbrada a ganarse 7, 10 millones de pesos, le ofrecen 1 millón de pesos, 1.200.000. No se justifica. Cuando en Colpensiones le van a reconocer una mesada pensional de 4 o 5 millones de pesos. Entonces, por eso es que la diferencia es muy alta y ahí es donde tenemos que hablar de la demanda de nulidad de traslado o traslado de eso vamos a hablar un poco más adelante y le quiero recordar a nuestros televidentes que nos ven a esta hora que en el programa Nos Cogió la Noche, que se emite todos los días de 5 de la tarde a 7 de la noche. De 5 a 7 de la noche, con repetición a las 9:30 de la noche, vamos a tener también a la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez hablando sobre ese tema particular de las liquidaciones en ambos regímenes, en los fondos privados y en el régimen de prima media o Colpensiones, para que estén muy pendientes. El próximo miércoles lo trataremos. Próximo miércoles a las 5 de la tarde en el programa Nos Cogió la Noche de este mismo canal. Tenemos ya la primera llamada. Saludamos a León Darío. Buenas noches, León Darío. Bienvenido al programa. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Para hacerle una pregunta a la doctora. Claro. Una persona que empieza con un contrato fijo de 3 meses, hace sus 3 prórrogas, termina sus 3 prórrogas, queda ya directamente vinculado a 1 año y en ese sistema lleva 10 años. Si en este momento le van a terminar el contrato, se le manda con 30 días de anticipación, ¿tiene derecho a indemnización por los 10 años? Bueno, don León, efectivamente en los contratos a término fijo, después de la tercera prórroga, se convierte a término fijo de 1 año. Nunca se convierte a término indefinido,
que es algo, un mito que algunas personas manejan frente al tema. Efectivamente, se convierte a término fijo de 1 año. Si lo preavisan con los 30 días de anticipación, el contrato termina y no tendría derecho a una indemnización por terminación del contrato sin justa causa, porque efectivamente era un contrato a término fijo. Le recordamos a todos ustedes, lo dijimos al principio, pero lo queremos recordar a propósito de la llamada que nos hace don León Darío, porque la doctora Paula Andrea también maneja temas de derecho laboral, no solamente pensiones, por si tienen inquietudes como la de don León Darío relacionadas con el tema laboral y de pensiones, por supuesto. Y le recordamos la línea telefónica 265-7757, 265-7757 para que llamen y hagan sus preguntas sobre estos dos temas, derecho laboral y pensiones. Y también le recordamos que tenemos la línea de WhatsApp, la vamos a ver en un momento en pantalla, ahí está, 310-665-8193, ya nos están escribiendo. Esta línea de WhatsApp es para que nos escriban su pregunta solamente escrita. No respondemos esta línea al aire, simplemente leemos sus preguntas que nos envían a través de esta línea de WhatsApp. Doctora, trasladarse no es tan fácil después de que uno cumple la edad mínima para hacerlo. Es decir, en los 10 años antes de la edad de pensionarse, 47 en las mujeres, 52 en los hombres. Después de esa edad, ¿qué pasa? Bueno, entonces, efectivamente, el término vence cuando las mujeres cumplen 47 años y los hombres 52. Si venció ese término, ya las entidades directamente no van a aceptar el traslado de régimen, pues porque por ley no es viable hacerlo. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Estamos demandando ante los jueces laborales para pedirle al juez en las pretensiones que declare la nulidad de la afiliación que se hizo al fondo privado, al régimen de ahorro individual, y declare que hay derecho a regresar a Colpensiones por la falta de asesoría, por la falta de información que los fondos privados en su momento tuvieron con los no les dijeron la verdad. No les dijeron cosas. No les dijeron cómo se pensionarían, qué capital necesitaban, con qué salario debían hacer los aportes para lograr ese capital. Les dijeron que se podían pensionar anticipadamente, pero no les dijeron con qué capital se podían pensionar anticipadamente. No es que yo me quiero pensionar y ya, no. Necesita un capital alto para poderse pensionar anticipadamente. Bueno, no les dijeron realmente cómo funcionaba el régimen. Y hoy, 20 años después, vienen las personas asustadas porque fueron al fondo privado a que les hicieran una simulación de pensión y es muy, muy diferente a lo que hubiesen recibido si se hubieran quedado en Colpensiones. Recuerden, el próximo miércoles en Nos Cogió la Noche a las 5 de la tarde estaremos con la doctora hablando sobre ese tema particular. Tenemos en línea a Lucía. Buenas noches, Lucía. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Doctora, una inquietud. Le tienes que bajar el volumen. Cata, le tienes que bajar el volumen. Cata, tiene que bajar el volumen, por favor. Lucía. Doctora, ¿ya puedo hacer la pregunta? Sí. Claro. Bueno, doctora, si uno, por decir algo, está trabajando con un empleador, uno se gana, por decir algo, 2 salarios mínimos, pero uno está próximo a pensionarse, ¿uno puede cotizar como independiente para que la pensión le quede a uno por lo menos en 3 salarios mínimos, 4 salarios? ¿En qué fondo se encuentra? En Colpensiones. Bueno, listo, doña Lucía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno como trabajador dependiente de una empresa, vinculado a una empresa, puede simultáneamente hacer aportes como trabajador independiente, porque muchas personas tienen su contrato de trabajo y paralelamente tienen ingresos por rentas, tienen contratos de prestación de servicios de alguna u otra manera. Entonces, uno podría cotizar como dependiente y como independiente. Y se sumarían los aportes que se hizo como dependiente, esos IBC, con los que hizo como independiente, para que al final, al liquidar el ingreso base de liquidación de la pensión, obviamente va a dar más alto de que si solamente hubiera cotizado como independiente. Entonces, sí es posible tener la calidad de independiente y de dependiente al mismo tiempo, y ese ingreso base de liquidación va a subir al momento de hacer la liquidación de la pensión. Bueno, aquí tenemos una pregunta que nos envían a través de la línea de WhatsApp, que la repito, 310-665-8193, para solo preguntas escritas. Me llama la atención porque nunca la habíamos recibido. Me va a decir usted cuando se la lea. Buenas noches, ¿qué me puede pasar si me pensioné
y me liquidaron con mucho más de lo que tenía derecho. No se ve esto normalmente. Bueno, ¿qué puede pasar? Y de hecho está pasando. ¿Sí? Las entidades de pensiones como Colpensiones, como la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP, bueno, y entre otras entidades, están revisando las mesadas pensionales reconocidas a sus afiliados, ¿cierto? Que hoy son pensionados. Y cuando las revisan y se dan cuenta que están reconociendo montos que no son, que les dieron retroactivos, que no tenían derecho, en fin, estas entidades arbitrariamente están van rebajando el monto de la mesada o van descontando el valor del retroactivo que no se pagó, y esto no es legal porque ellos directamente no pueden ir a descontar de la mesada pensional el error que ellos cometieron. Sería pedirle autorización al pensionado para que autorice hacer esos descuentos, y si el pensionado no autoriza esos descuentos, tienen que demandar al pensionado para que el juez declare que la entidad está en lo cierto, que liquidó mal, que está pagando mal, y declare y lo autorice para efectuar los descuentos respectivos, o que le debe el pensionado a la entidad tanto y que la mesada debe ser disminuida. Mientras no la demanden, pues esperar que algún día la entidad revisa su mesada pensional y la requiere por ese aspecto o la demanda. Le recordamos a todos ustedes que estamos en cita con la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez de Esto Futuro Abogados en Derecho Laboral y Pensiones. Si tiene temas, preguntas sobre derecho laboral, como nos están mandando aquí en este momento en WhatsApp, pues también, porque la doctora maneja estos temas. O si quieren hablar de pensiones, pues también. Tenemos en línea a Gloria Lucía. Buenas noches, Gloria Lucía, bienvenida al programa. Muy buenas noches, muchas gracias. Para preguntarle a la doctora. Claro, la escucha. Yo tengo en este momento 49 años, trabajé y coticé 983 semanas. La última vez la hice en Colpensiones. En este momento no trabajo. Si yo quiero ingresar a Colombia Mayor, ¿qué debo hacer? Y si puedo hacerlo en este momento. Entonces, la última entidad con la que estuvo fue con Colpensiones. Exacto. Bueno, listo. Entonces, usted puede reanudar sus cotizaciones como independiente. No hablemos todavía de Colombia Mayor, primero hablamos del tema de independiente. Puede afiliarse como independiente a una EPS y a Colpensiones para que haga sus aportes como independiente, que si lo hace por un mínimo en este momento, tiene un valor aproximado mensual de 226.000 pesos más o menos por el salario mínimo para hacer aportes a pensión y a salud como independiente. Ahora, si hablamos de Colombia Mayor, que es la entidad que nos permite hacer aportes con el régimen subsidiado en pensiones, esto es un aporte que sale muy económico, vale como de 30.000 pesos mensuales porque el Estado nos subsidia el resto. El Consorcio Colombia Mayor, entonces usted puede acudir al consorcio a verificar si las inscripciones están abiertas, porque hace poco estaban suspendidas debido a un decreto que se emitió en el mes de febrero de este año, donde decía que quedaban suspendidas las afiliaciones a Colombia Mayor. El decreto no establece exactamente la fecha en que se van a reanudar dichas afiliaciones, por lo tal le sugiero que se comunique con ellos o que vaya directamente a Colombia Mayor y verifique más o menos para qué mes van a empezar nuevamente las afiliaciones, pero es una buena opción para que usted pueda continuar cotizando y complementar y completar las semanas que necesita para pensionarse por vejez. Línea telefónica al aire 265-7757 y línea de WhatsApp 310-665-8193. Y atención todos y todas. Apunten, por favor, las direcciones y teléfonos de las oficinas de la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez y comenzamos con la oficina en Medellín. En Medellín estamos ubicados en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental, frente a la Clínica Soma, en la oficina 501 y el teléfono es 514-1187, 514-1187. Para la gente de Cali y el Valle del Cauca. En Cali estamos ubicados en el edificio Centenario 2, frente al Conservatorio de Bellas Artes, en la oficina 129, el teléfono es 373-5110, 373-5110. Televidentes en Armenia. En Armenia estamos en el Centro Comercial Vanessa, frente a la Notaría Tercera, en el local 20, el teléfono es 731-2417, 731-2417. Pereira. En Pereira estamos en el edificio Banco Ganadero, en la calle 20, entre Sexta y Séptima, en la oficina 905 y el teléfono es 333-3301,
3301. Y finalmente oficina en Manizales. En Manizales estamos en el edificio del Comercio, en la oficina 610, ahí diagonal a la Plaza de Bolívar, y el teléfono es 884-6096, 884-6096, y no olviden visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co. Sigan llamando, sigan escribiendo sus preguntas a través de WhatsApp. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. ¿Desea trasladarse a Colpensiones y pasó el término para hacerlo? Pues aún es posible. Estufuturo Abogados tiene la solución. Busque su oficina más cercana en www.estufuturo.com.co. Gracias por continuar con nosotros, gracias a las personas que nos están llamando a la línea telefónica 265-7757 y gracias a las personas que nos escriben sus preguntas a través de WhatsApp. Estamos viendo ahora la línea telefónica al aire para que hablen directamente con la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez, abogada especialista en temas de derecho laboral y de pensiones. Y también pueden hacer sus preguntas a esta línea que vemos ahora en pantalla, la 310-665-8193, preguntas escritas únicamente, por favor, con su nombre si es posible. Y precisamente leemos una de estas preguntas. Si uno tiene un contrato a término fijo desde hace 6 años y está compuesto por comisiones y salario básico, pero cada año el monto de comisiones baja, con una baja en los ingresos, ¿es correcto que el empleado desmejore en ingresos? Dice al final salario básico más comisiones. Bueno, realmente no es legal que una empresa desmejore las condiciones del trabajador, ¿cierto? Entonces tenemos que revisar el tema de comisiones, cómo están establecidas, por qué han desmejorado las condiciones, para establecer la viabilidad de iniciar un proceso ordinario laboral para que condenen a ese empleador a pagar las diferencias que tiene de aquí hacia atrás y para ajustar de aquí en adelante el tema. Pero eso se ve mucho cuando trabajamos con tema de comisiones porque empiezan con unos porcentajes y la empresa después va disminuyéndolos. Entonces va desmejorando la situación del trabajador. Y no es legal. No es legal. Pero lo hacen. Ahí sí, hay que demandar. Lo hacen, efectivamente. Lo que pasa es que cuando la persona todavía trabaja dentro de la empresa, normalmente no demanda pues porque se siente pues afectado. Pues imagínese uno demandar todavía laborando al servicio de la misma empresa. Pero pues es viable totalmente, de hecho podríamos pensar de pronto en una tutela, de pronto a nivel de acción de tutela de pronto nos pueden reconocer ese derecho, pues porque estamos violando el mínimo vital y móvil, el derecho al trabajo, bueno, varios derechos fundamentales, entonces podríamos pensar primero en una acción de tutela y si no acudir a un proceso ordinario laboral. Muy bien, tenemos la llamada de una televidente, no nos dio su nombre, pero la recibimos por supuesto con mucho gusto. Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches. Quiero preguntarle a la doctora acerca del proceso de la reducción de las 150 semanas para las mujeres que cumplen la edad. Quiero saber cómo va el proceso de la Corte Constitucional. Muchísimas gracias. Bueno, en la Corte Constitucional era el proyecto de la reducción del aporte a salud, ¿cierto? Del 12 al 4. Al 4. Exacto, que pues la Corte avaló las objeciones que presentó el presidente frente a ese proyecto y no apoyó pues la propuesta que tenía en la Cámara dicho proyecto de ley. En el tema de la rebaja de semanas a las 1.150 para las mujeres, no hay absolutamente nada en este momento. Estamos tal cual con las 1.300 semanas que exige actualmente el régimen de prima media. Le recordamos la línea telefónica, por si no apenas están llegando a la sintonía, línea telefónica 265-7757. 265-7757 para que llame usted desde cualquier lugar del país si tiene temas, inquietudes sobre derecho laboral o de pensiones. Le recordamos a ustedes que nuestra invitada esta noche a Citacón es la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez, precisamente especialista en estos dos temas, derecho laboral y pensiones, y ella es de la oficina de estufuturo.com. Abogados en pensiones, .com es la página donde van a encontrar más información. Tenemos preguntas que nos envían a través de la línea de WhatsApp. Les voy a recordar también la línea de WhatsApp, 310-665-8193, 310-665-8193, línea de WhatsApp que vemos ahora, para que ustedes nos escriban, por favor, sus preguntas. No nos llamen a esta línea porque no la vamos a contestar, simplemente leemos sus preguntas
escritas con su nombre, por favor. Tenemos pregunta. Buenas noches. Pasé los papeles a Colpensiones en marzo y la resolución salió a mediados de mayo. Y en junio solo me vino una mesada. Y creo que me faltó la mesada de abril. ¿Estoy equivocada? Muchas gracias. Quiero omitir mi nombre. Por supuesto, no hay problema. Pues, entonces, ¿le vino en junio? ¿Le vino en junio la primera mesada? Sí. Le salió a mediados de mayo, le llegó en junio, pero ya dice que le falta una mesada. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Primero hay que analizar cuándo cumplió los requisitos, cuándo cumplió la edad y que ya tuviera las semanas, ¿cierto? Porque el retroactivo se paga desde el momento en que se cumplen los requisitos de edad y semanas, siempre y cuando la persona no haya continuado cotizando. Entonces hay que mirar hasta cuándo hizo el último aporte para mirar efectivamente desde cuándo tenía que haber sido reconocida la primera mesada pensional. También tiene que tener en cuenta que Colpensiones paga mes vencido. Entonces, si le reconocieron a partir de mayo, esa nómina de mayo se paga en junio. Entonces, también tenemos que mirar esa parte. Pero con los datos que tenemos no es suficiente para determinar si le adeudan una mesada o no le deben, porque debemos revisar hasta cuándo cotizó, cuándo cumplió la edad y las semanas y en qué nómina la incluyeron. Si la televidente que nos escribió nos puede agregar esos datos, pues lo puede hacer en este momento. Alcanzamos a leer la pregunta en el transcurso del programa. Tenemos a Misael en la línea telefónica. Misael, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, don Misael. Para una preguntita para la doctora, hombre. Por supuesto. Vea, yo estoy pensionado en 2010 y no me dio la prima de entrada de junio. A ver si ya me puede orientar qué debo hacer. Bueno, don Misael, precisamente eso estábamos hablando ahorita. O sea, le reconocieron la mesada 14 cuando a él le reconocieron la pensión y ahora va a cobrar su mesada adicional de junio y no está. ¿Por qué? Porque Colpensiones está revisando las pensiones y se dan cuenta que no se la podían haber reconocido porque cuando le reconocieron la pensión en el 2010 devengaba más de 3 salarios mínimos como mesada pensional y no tenía derecho. Y se la reconocieron así. Hoy se dan cuenta que se equivocaron y se la descuentan, ¿cierto? No se la pagan. No se puede hacer. Entonces, ¿qué pasa? Colpensiones, pues tendría que pedirle autorización al pensionado para decirle, yo le reconocí una pensión ilegalmente, venga, reautoríceme, yo le hago el descuento de la mesada adicional, porque no tenía por qué habérsela pagado. El pensionado no accede a esa autorización y Colpensiones entonces demanda para que el juez lo autorice, a que le reconoció una pensión, una mesada que no tenía por qué haber sido reconocida, ¿cierto? Entonces lo que yo digo a los clientes, bueno, todo ese procedimiento sí es viable, sí es válido hacerlo, pero cuando ya Colpensiones lo demanda, pues tiene que contratar los servicios de un abogado, pagar los honorarios a un abogado para que le conteste esa demanda, quizás para recuperar cuántas mesadas adicionales, que quizás vale más los honorarios del abogado que lo que le deben, porque es una sola mesada. Entonces, obviamente, don Misael, tendríamos que revisar si se la quitaron con razón o sin razón. Hay que revisar al momento en que usted cumplió los requisitos y cuando lo pensionaron, cuántos salarios mínimos equivale su mesada pensional, cuánto se la reconocieron, para saber si tiene o no tiene derecho. Don Misael, dependiendo de donde nos esté llamando, pues más adelante volveremos a dar los teléfonos de las oficinas de la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez en las diferentes ciudades donde hace presencia, en Medellín, Pereira, Manizales, Cali y Armenia, y usted llama a la oficina que le quede más cerca para que pida una cita y analicen su caso particular. Buenas noches, dice nuestra televidente, estoy pensionada hace un año. Estuve vinculada con empresas privadas por más de 40 años con salarios superiores, más de 2 hasta 3 salarios mínimos. La mesada está por un poco más de un salario mínimo. ¿Cómo puedo pedir el reajuste y la revisión? Gracias, doctora, muchas gracias. Y no dice si está afiliada, está pensionada con Colpensiones. No nos dice doña Estela Rodríguez, si nos puede escribir rápidamente. Bueno, si estamos en Colpensiones, hay que revisar con la historia laboral, hay que hacer el cálculo del ingreso base de liquidación, o sea, el promedio de salarios, hay que revisarlo a ver si quedó correctamente liquidado. Y el porcentaje que nos aplicaron, que se llama tasa de reemplazo, también podemos revisar de acuerdo al número de semanas que tengamos si fue aplicado ese porcentaje correctamente. Entonces, básicamente para poder definir si quedó bien o mal liquidada, necesitaríamos la resolución. Colpensiones dice. Bueno. Con Colpensiones necesitaríamos la resolución que Colpensiones reconoce la pensión,
el historial de semanas cotizadas durante toda la vida laboral, donde se detallen los salarios mes a mes, y la fotocopia de la cédula. Con eso se lo enviamos al técnico que nos hace los cálculos y puede salir de la duda frente a si quedó bien o mal liquidada. Muy bien, otra pausa, pero antes papel y lápiz, porque aquí están las direcciones y teléfonos de las oficinas de Esto Futuro en... Comenzamos con Medellín primero. Bueno, en Medellín estamos ubicados en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental, frente a la Clínica Soma, en la oficina 501. Y el teléfono es 514-1187, 514-1187. Recuerden que también hay oficina en Cali. En Cali estamos en el edificio Centenario 2, frente al Conservatorio de Bellas Artes, en la oficina 129. El teléfono es 373-5110, 373-5110. En Armenia también hay oficina de Esto Futuro. En Armenia estamos en el edificio, en el Centro Comercial Vanessa, en el local 20, frente a la Notaría Tercera. El teléfono es 731-2417, 731-2417. En Pereira. En Pereira estamos en el edificio Banco Ganadero, en la oficina 905, ahí en la calle 20, entre Sexta y Séptima. El teléfono es 333-3301, 333-3301. Y en Manizales. En Manizales estamos en el edificio del Comercio, en la oficina 610, y el teléfono es 884-6096, 884-6096, y no olviden visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co. Sigan marcando la línea telefónica, sigan enviando sus preguntas a la línea de WhatsApp. Nosotros volvemos después de la pausa. ¿Desea trasladarse a Colpensiones y pasó el término para hacerlo? Aún es posible. Esto Futuro Abogados tiene la solución. Busque su oficina más cercana en www.estufuturo.com.co. Gracias por continuar con nosotros. Nos están llegando muchas preguntas a través de la línea de WhatsApp. Les recordamos a todos ustedes, pueden seguir escribiendo todo el tiempo, no importa que este programa se acabe. Usted puede seguir enviando sus preguntas, que la doctora o las personas que trabajan con ella responderán sus inquietudes en el transcurso de la semana. Así que no importa que acabemos el programa, pueden seguir enviando preguntas a esa línea de WhatsApp que veíamos hace un segundo, y también pueden seguir marcando la línea telefónica 265-7757. Recuerden que esa línea la contestamos únicamente en el transcurso del programa. Tenemos a Teresa García en la línea. Buenas noches, Teresa. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias, doña Teresa. Bienvenida. Bueno, para hacerle una pregunta a la doctora, ¿cómo Claro. le parece que es que cuando yo quedé viuda, yo recibí la pensión de mi esposo, pero a mí me la negaron? A mí la pensión me la negaron, tuve que poner abogado y después de hacer muchas vueltas me dieron la pensión. Resulta que en la resolución que yo tengo dice que la pensión fue negada. Ahora necesito hacer unas vueltas con eso y me dicen que no me la aceptan, porque la resolución dice que la resolución salió de que está negada la pensión, pero yo recibo la pensión, yo tengo la pensión. Bueno, lo que pasa es que cuando le reconocieron la pensión, tuvieron que haber emitido una nueva resolución, donde le reconocían la pensión, donde le dicen en qué banco iba a cobrar, donde le dicen a partir de cuándo le reconocían la pensión. Entonces, si usted no la tiene, de pronto no la guardó, cuando se la entregaron, cuando fue por primera vez al banco a cobrar, no la guardó, tendría que ir a Colpensiones nuevamente, pues, o a la entidad pues, por medio de la cual está pensionada, para que les pidan una copia de la resolución por medio de la cual le fue reconocida la pensión de sobrevivientes, porque sí tiene que existir esa resolución. Muy bien, le recordamos, estamos en directo con la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez. Ella no solamente habla sobre pensiones, también sobre derecho laboral. Ya hemos respondido algunas de las preguntas sobre ese asunto, porque ella maneja los dos temas, derecho laboral y pensiones. Y aquí tenemos precisamente una pregunta que nos envían a través de WhatsApp. Buenas noches, si tengo 1.150 semanas en un fondo privado y estoy desempleado, ¿cómo hago para pasarme para Colpensiones? Y nos dice que tiene 44 años. ¿Es hombre o mujer? Hombre.
Entonces, tendría que primero ir al fondo privado en el que se encuentra para que den la asesoría para el traslado. Posteriormente va a Colpensiones para que también le den la asesoría para el traslado, y teniendo la doble asesoría, ya radica el formulario ante Colpensiones solicitando el traslado de régimen, y más o menos en 2 o 3 meses le aprueban el traslado y empieza a hacer aportes a Colpensiones. Por la edad ya le toca independiente. Por la edad que tiene, sí, como independiente puede hacer aportes, y por la edad que tiene, pues no tiene problema en hacer el traslado. Saludamos a Edilma. Buenas noches, Edilma. Buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias. Una preguntita para la doctora. Claro. Vea, yo me casé con un señor, ¿sí? Él había convivido con una señora como 30 años anteriormente. Cuando yo me casé, la señora de él empezó a hacerme la vida imposible. Se llevaba al señor, se devolvía por de mí y se lo llevaba hasta que nos separó. Imagínense que hasta me hizo el divorcio que es por la iglesia, me lo anularon. Consiguió testigos falsos y me hicieron que la anulación, pues me divorciaron. Imagínense cómo es que la van a divorciar sin notificarlo ni nada. Cuando menos llegaron los papeles al frente de mi casa, que ya estaba separada, que ya no tenía nada pues con el señor, y la señora se casó por lo civil con él, la que había convivido anteriormente con el señor. ¿Y cómo le parece que después de tanto tiempo a la señora al año la mató una moto? Pues ella murió. Y entonces yo lo que quiero es saber si yo puedo hacer algo por la pensión, pues yo fui casada con él. ¿Y él falleció ya? Sí, hace como 5 años falleció. Ok. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Para la pensión de sobrevivientes tenemos que probar convivencia en los últimos 5 años antes de la muerte. Si usted era casada con él al momento en que él falleció, si todavía aparecía el vínculo matrimonial vigente, porque no sé la fecha exacta en que hizo el divorcio, tendríamos que demandar y demostrar que si bien estuvieron separados porque se casaron, no convivieron juntos los últimos 5 años, tenían vínculo actuante, o sea, que ese vínculo, esa intención de familia, esa ayuda mutua, continuó vigente, a pesar de que él no vivía bajo el mismo techo. Entonces, nos tocaría analizar muy bien la fecha de la muerte, la fecha del matrimonio, cuándo fue que se llevó a cabo el divorcio, cómo fue la relación posterior al divorcio. Todo ese tema hay que analizarlo con detalle para definir si es viable o no es viable iniciar la demanda. Cuando quiera nos visita con todos los documentos que tenga para que analicemos la viabilidad de iniciarlo. Y es que uno lo pueden divorciar sin que uno se dé cuenta. Que eso es otra cosa que hay que revisar, porque es que siempre que a uno lo demandan para un divorcio, siempre le notifican. Si es imposible notificarlo, pues le nombrarán un curador para que el proceso pueda continuar. Entonces quizá no la pudieron ubicar y le nombraron un curador. Pudo haber sido eso. Muy bien, estamos en directo, línea telefónica 2657-757, para que usted llame y haga sus preguntas directamente a la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez, que es abogada especialista en Derecho Laboral y de Pensiones. También se pueden comunicar de otra manera con nosotros. Si no se pueden comunicar por la línea telefónica, lo pueden hacer a través de la línea de WhatsApp, que es la 310-665-8193, pero allí solamente lo pueden hacer mediante mensajes escritos, por favor, y ojalá nos pongan su nombre. Pero ya tenemos una nueva llamada. En línea está Albeiro. Buenas noches, Albeiro. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Mi pregunta es, yo coticé a Colpensiones, al Seguro Social, y quedé en Colpensiones. Y tengo una pensión de sobreviviente. Y esa pensión de sobreviviente la recibí en el 2014. Y yo no volví a trabajar en ninguna empresa. Mi pregunta es, ¿yo podría, siendo ya pensionado, podría reclamar esos aportes? ¿Cuántos años tiene, don Albeiro? Yo tengo 54 años. ¿La pensión de sobrevivientes que recibes por la muerte de su esposa, de sus padres, de quién? De un hijo. De un hijo, ok, don Albeiro. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La indemnización sustitutiva de vejez, cuando uno no tiene derecho a la pensión y le van a dar la indemnización, solo es posible reclamarla cuando uno cumple la edad para acceder a la prestación, o sea, 62 años, y no tiene derecho a la pensión. Si no tiene derecho a la pensión, puede acceder a la indemnización, pero teniendo la edad, o sea, 62 años. Antes no le pueden dar nada. Antes no.
Pero él sigue recibiendo la pensión comunitaria, Él sigue la que recibiendo tiene de sobrevivientes, y cuando cumpla 62 reclama su indemnización, porque es que él podría tener pensión de sobrevivientes y pensión de vejez si continúa cotizando y completa las 1.300 semanas. Esa sería otra opción. Sería otra opción. Muy bien, tenemos pregunta a través de WhatsApp. Buenas noches. Mi compañero permanente ya está pensionado por Colpensiones. ¿Qué derechos tengo yo como compañera? Bueno, ella de pronto está haciendo alusión al incremento pensional por personas a cargo, que es el incremento del 14% por tener la esposa o la compañera permanente a cargo. Pero para definirle si tiene derecho a este incremento, tenemos que revisar la resolución por medio de la cual le reconocieron la pensión a su esposo o a su compañero, porque dependiendo de la norma que le fue aplicada a él en esa resolución, tiene o no tiene derecho al incremento. ¿Por qué? Ese incremento solamente está establecido para los pensionados por vejez a los que les aplicaron el decreto 758 del año 90. Y ese decreto solo se aplicó para quienes tenían régimen de transición hasta el año 2014. De ahí para acá, los pensionados que causaron el derecho en el 2015, 2016 en adelante, ya no tienen régimen de transición y por ende ya no tienen esa norma y como consecuencia de ello no tienen los incrementos por personas a cargo. Entonces necesitamos ver la resolución de la pensión del compañero. Muy bien, mientras recibimos más llamadas de nuestros televidentes, les recordamos que estamos en directo y que pueden seguir marcando la línea 265-7757. Ya tenemos a Elkin en línea. Buenas noches. ¿Aló? Elkin, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido al programa. Verá, hombre, ¿te puedo comunicar una inquietud? Por supuesto, Elkin. Mira, estoy viendo acá el programa de ustedes, excelente, muchas gracias por ese programa tan lindo que están presentando. Es que yo soy pensionado y a mí me pensionaron como con el 75, con el mínimo. Y no, pues en este momento pues la mujer quedó sin la retroactividad porque es que como yo me pensioné a partir del 24 de abril de 2014 y la ley de transición iba hasta el 1 de abril de 2014 y yo me pensioné el 23, entonces ella no tiene derecho a nada. ¿Ah? Don Elkin, ¿usted con qué salarios cotizaba? ¿Perdón? ¿Con qué salarios hacía aportes a la seguridad social? ¿Cómo así? ¿Cuánto se ganaba? ¿Qué salario tenía? Yo ganaba el mínimo y entonces ya con eso me dejaron, pero como la ley de transición iba hasta el 1 de abril de 2014, ella perdió el incremento que le dan a ella y yo perdí como 300 semanas o 400 más y ya. Bueno, don Elkin, resulta que si usted cotizó toda su vida por el salario mínimo, independiente de que tenga o no tenga régimen de transición, su pensión va a ser de salario mínimo, porque al promediar los salarios de toda la vida o de los últimos 10 años, nos va a dar el salario mínimo. Entonces, por muchas semanas que tenga, su pensión va a ser de salario mínimo porque por ese salario fue que cotizó. Listo, ese es un tema. Si le sobraban semanas, esas semanas no se devuelven, sino que como estamos en Colpensiones, es un régimen común, es un fondo común, perdón, donde todos aportamos de manera generacional para que estas generaciones aportamos para pagar las pensiones de los pensionados actuales y los que vienen detrás de nosotros van a pagar sus aportes para que nosotros podamos pensionarnos. O sea que semanas que sobran no existe, ese tema no existe. Ahora, frente al incremento por esposo a cargo, hay que revisar muy bien por qué me dice usted que perdió el régimen de transición, porque la transición iba hasta el 31 de diciembre de 2014, no hasta abril. Entonces hay que mirar efectivamente usted cuál es su fecha de nacimiento, cuándo cumplió requisitos, todos los temas para determinar si tiene o no tiene derecho al régimen de transición y si es posible reclamar el incremento por personas a cargo. Cuando quiera revisamos su resolución con su cédula y definimos si tiene transición para reclamar ese incremento por ella. A don Elkin y a todas las personas que han llamado y a los que nos están escribiendo, atentos para que llamen y pidan su cita en Es Tu Futuro, que está en Medellín. Comenzamos primero por la oficina en Medellín. En Medellín estamos ubicados en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa Con la Oriental frente a la clínica Soma, en la oficina 501. El teléfono es 514-1187, 514-1187. En Cali. En Cali estamos en el edificio Centenario 2 frente al Conservatorio de Bellas Artes,
en la oficina 129, el teléfono es 373-5110, 373-5110. Y ahí ven la oficina en Armenia. En Armenia estamos ubicados en el Centro Comercial Vanessa, en el local 20, frente a la Notaría Tercera. El teléfono es 731-2417, 731-2417. También hay oficina en Pereira. En Pereira estamos en el edificio Banco Ganadero, ahí en la calle 20 entre Sexta y Séptima, en la oficina 905 y el teléfono es 333-3301, 333-3301. En Manizales. En Manizales estamos en el edificio del Comercio, ahí diagonal a la Plaza de Bolívar, en la oficina 610 y el teléfono es 884-6096, 884-6096 y no olviden visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co. Sigan llamando a la línea telefónica 265-7757. Ya atenderemos sus inquietudes después de la pausa y también sigan enviando sus preguntas a la línea de WhatsApp 310-665-8193. Ya regresamos. ¿Desea trasladarse a Colpensiones y pasó el término para hacerlo? Aún es posible. Estufuturo Abogados tiene la solución. Busque su oficina más cercana en www.estufuturo.com.co. Muchas gracias por continuar con nosotros. Gracias por escribirnos. Tenemos muchas preguntas aquí. Es muy probable que no alcancemos a leerlas todas, por supuesto, pero le repetimos, no importa que su pregunta no sea leída en este programa. La doctora Paula Andrea Escobar lee estas preguntas o tiene personal que le colabora para leer sus preguntas y les dará respuesta a través de la misma línea de WhatsApp, que es la que estamos viendo ahora en pantalla, 310-665-8193, para que sigan escribiendo, así se haya terminado este programa. Y le repetimos, por supuesto, línea telefónica al aire, en directo, para que se comuniquen y hagan la pregunta directamente en el programa 265-7757. La estamos viendo ahora, usted puede llamar desde cualquier lugar del país. Y estén pendientes que al finalizar volveremos a dar las direcciones y teléfonos de las oficinas de la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez en Medellín, Pereira, Armenia, Manizales y Cali. Doctora, soy cotizante a Colpensiones como independiente, tengo 62 años de edad, tengo 740 semanas. ¿Puedo cotizar lo relacionado en dinero para completar las 1.300 semanas? Y dice él que es Jorge y fue el que hizo la pregunta hace un momento. Bueno, Jorge, pues no es posible pagar en un solo pago todo lo que nos falte. En este sistema necesitamos hacer aportes mensuales hasta completar las 1.300 semanas, porque estamos en Colpensiones cotizando por Colombia Mayor, ¿cierto? Y nos dijo él. Colpensiones, como independiente. Ah, como independiente, bueno. Y ya tiene los 62 años. Listo, entonces no es posible que usted de un solo pago vaya y pague todo lo que le falta. Nos toca hacer cotizaciones periódicas mes a mes hasta completar las 1.300 semanas. O sea que le toca seguir hasta que complete. Sí, porque no estamos en un régimen donde, falta capital, venga, yo lo pongo. Yo pongo. Estamos en un régimen donde tenemos que cotizar semanas hasta llegar a las mínimas necesarias. Tenemos a Alirio en la línea telefónica. Buenas noches, Alirio. Buenas noches. Bienvenido. Sí, muchas gracias. La preguntita mía es la siguiente. Lo que pasa es que yo hace un año me afilié por Colombia Mayor. Y en el historial mío no me aparecen 20 semanas que me coticé hace tiempo, o sea, en pensiones protección. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que Colpensiones me reconozca esos 20 meses? Bueno, entonces como usted las cotizó a protección, debe ir a protección para que le den un certificado de cuándo trasladaron los aportes a Colpensiones, en qué fecha los trasladaron, cuál fue el valor trasladado y la relación de aportes que fueron trasladados. Con ese certificado que le da protección, usted presenta la solicitud a Colpensiones para que le corrijan ese periodo que le hace falta, pero aportando la prueba de protección de lo que le cuento, fecha de traslado, valor de traslado y relación de aportes trasladados. De esta manera, Colpensiones puede actualizar la historia laboral e incluir esas semanas que hacen falta. Hola, buenas noches, excelente programa.
Dice doña Rocío Martínez. Mi pregunta es, tengo 48 años, empecé a trabajar el 1 de agosto de 1997. Cotizo a Colpensiones. ¿Cuál es mi edad de jubilación? Doña Rocío, su edad de jubilación, ¿en este momento tiene cuántos? 48. 48. Su edad de jubilación, en este momento, con la ley que tenemos actualmente, que es la ley 797 del 2003, son 57 años de edad. Pero si para la época en que cumpla los 57 años de edad aún no obtiene las semanas, por ejemplo, pues continuaría cotizando hasta completarlas y se pensionaría. Puede seguir trabajando o puede hacerlo o aportando como independiente hasta las 1.300 y listo, y se pensiona cuando la reúna. Entonces recordamos, actualmente las mujeres a los 57 años, los hombres 62 años 62. Y 1.300 para los que están en Colpensiones. Y lo de los fondos privados depende del ahorro que tengan. Exactamente. Gloria Patricia, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Bueno, la pregunta que tengo para la doctora es, yo precisamente estoy en un proceso de demanda para trasladarme de fondo privado a Colpensiones. Ya gané la primera instancia, pero estoy aterrada de la demora tan grande que tiene el proceso, ya está en el tribunal. Entonces, ¿cuánto más tiempo hay que esperar para que el Tribunal Superior de Medellín defina? Lo tengo en este momento con la doctora María Patricia Yepes, pero de verdad ya llega uno como al punto como de desesperarse, porque ya llevo año y 7 meses en el tribunal. Entonces, ¿cuánto más está demorando ese tipo de procesos? Bueno, lo que pasa es que uno no, como abogado no puede, de hecho yo a mis clientes cuando les hablo del tipo del proceso, la duración del proceso a veces hasta les exagero, pero es que es la realidad. Un proceso ordinario laboral puede tardar entre 3 y 4 años en total, sumando la primera y la segunda instancia, porque están muy congestionados los juzgados, hay muchas demandas, entonces no solamente depende bueno, cuánto máximo se puede demorar, no, la ley tiene unos términos muy cortos, pero es que la congestión judicial hace que ellos no logren avanzar y no logren sacar los procesos en la mayor brevedad posible. Entonces yo no podría decirle, no, espere otros 2 meses, 3 meses, no, hay que estar muy pendientes, revisando la página de la rama judicial, usted puede monitorearlo, revisar cómo va el proceso en el tribunal, de pronto enviar uno que otro memorial solicitando impulso del mismo, que se acelere el proceso, pero igual eso va en un orden de llegada, no pueden sacar el que llegó después y dejar después el que llegó primero, entonces van en un orden y van sacando los fallos, así que no es fácil ni para uno ni para el abogado que usted tiene contratado decirle un término fijo en el que el tribunal le va a emitir un fallo. A los televidentes que están marcando a la línea de WhatsApp para hablar directamente con nosotros, les recordamos que esta línea no es para hacer llamadas de voz, simplemente la utilizamos para que usted nos envíe mensajes escritos, mensajes de WhatsApp, escritos, por favor. Ahí la estamos viendo, 310-665-8193, y yo me doy cuenta porque el teléfono lo tengo aquí, no lo podemos contestar, simplemente leemos sus preguntas. Buenas noches, soy mujer, dice nuestra televidente, tengo 57 años, estoy con Porvenir. ¿Yo me puedo regresar a Colpensiones si he cotizado más tiempo con Colpensiones que con Porvenir? Ya tengo las semanas y la edad. Bueno, entonces antes de uno definir si es viable o no es viable trasladarse a Colpensiones, tendríamos que revisar el historial de semanas para definir número de semanas que tiene, qué salarios ha manejado, efectivamente que tenga salarios altos, porque si tiene salarios bajos, salarios mínimos, pues no tiene sentido trasladarse porque igual va a devengar una mesada del mínimo en Colpensiones o una mesada del mínimo en el fondo privado. Si tiene salarios altos, entonces es viable que iniciemos un proceso ordinario para trasladarnos, para que le pidamos al juez que declare la nulidad de la afiliación al fondo privado porque usted no obtuvo la asesoría previa y la reasesoría que requería para poder haber escogido el régimen más adecuado para usted. Buenas noches, Guillermo, bienvenido al programa. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, preguntar lo siguiente. Yo tengo una compañera, si le puedo conseguir incrementos a ella de la pensión mía. ¿Tiene una compañera permanente? Sí, compañera permanente, y le puedo conseguir incrementos para ella. También pregunto si hay reliquidación de la pensión que voy a comentar en eso. Bueno, ¿y usted es pensionado de qué año? ¿Usted es pensionado en qué año? De 2015. ¿Cuándo cumplió los 62? ¿En el 2015?
o los 60? ¿Cuándo los cumplió? No, se me cuenta, tengo 73. Bueno, don Guillermo, entonces, para poder definirle si tiene derecho o no al incremento por compañera, necesariamente requerimos revisar la resolución que le reconoció la pensión, porque necesitamos definir cuándo causó el derecho a la pensión, porque usted puede haber recibido en el 2015, pero puede haber causado su derecho antes del 2014, puede haber tenido régimen de transición. Entonces necesitamos ver su resolución para definir si tiene régimen de transición, qué norma le aplicaron y por ende poder reclamar el incremento por personas a cargo. Entonces cuando quiera va a la oficina, nos lleva la resolución y le definimos inmediatamente. Muy bien, ya vamos llegando al final del programa, pero a las personas que nos están escribiendo, porque vemos que nos siguen enviando mensajes a través de la línea de WhatsApp, no se preocupen, pueden seguir escribiendo. Como lo decíamos al principio, estos mensajes los verá la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez o las personas que trabajan con ella, y a cada uno de ustedes les darán respuesta a través de la misma línea de WhatsApp. Así que no importa, sigan haciendo sus preguntas, que hay respuesta para cada uno de ustedes. Pero antes de despedirnos, las direcciones y teléfonos de las oficinas de Tu Futuro, y comenzamos en Medellín. En Medellín estamos ubicados en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental, frente a la clínica Soma, en la oficina 501 y el teléfono es 514-1187, 514-1187. En Cali. En Cali estamos en el edificio Centenario 2, frente al Conservatorio de Bellas Artes, en la oficina 129. El teléfono es 373-5110, 373-5110. Oficina en Armenia. En Armenia estamos ubicados en el Centro Comercial Vanessa, local 20. Esto queda frente a la Notaría Tercera. El teléfono es 731-2417, 731-2417. En la ciudad de Pereira. En Pereira estamos ubicados en el edificio Banco Ganadero, en la oficina 905, y el teléfono es 333-3301, 333-3301. Y finalmente, oficina en Manizales. En Manizales estamos en el edificio del Comercio, en la oficina 610, y el teléfono es 884-6096, 884-6096, y no olviden visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co. Doctora, muchas gracias. Gracias, Hernán. Buenas noches y que descansen. Recuerden que con ella nos encontraremos el miércoles a las 5 de la tarde. En el programa Nos Cogió la Noche para hablar sobre esos temas de pensiones, especialmente las diferencias entre las liquidaciones de régimen de ahorro individual o los fondos privados y Colpensiones. A ustedes muchas gracias, que tengan una feliz noche.